Si queréis cambiar por completo el aspecto de un mueble viejo del que ya os habéis cansado, seguro que os va a encantar Blatem One-On, un esmalte multiadherente al agua que os permitirá pintar sobre cualquier tipo de superficie, incluida por supuesto la madera de ese mueble viejo. Hoy os vamos a enseñar cómo pintar una antigua mesilla. Las herramientas que necesitáis son cinta de carrocero, guantes, un rodillo de lana de pelo corto, una cubeta, lija fina, un pincel para esquinas, rincones y molduras y una mascarilla si lo deseáis. Tomad nota de los materiales. Vais a necesitar Blatem One-On. En este caso hemos escogido el color natilla y selladora sintética de Blatem. Lo primero que tenéis que hacer es quitar los herrajes y sacar los cajones del mueble. Vamos a trabajar con la superficie limpia, por eso tenemos que eliminar todo el barniz viejo que seguramente estará en muy mal estado. Para ello utilizaremos el decapante DK2 de Blatem. Y un consejo, si queréis evitar que algunas de las partes del mueble entren en contacto con ese producto, que es muy potente, os aconsejo que utilicéis la cinta de carrocero para ocultar esas partes y además, muy conveniente, cubrir el suelo y la mesa sobre la que vais a trabajar. Después aplicamos una capa gruesa de DK2 a brocha sobre la superficie estropeada, es decir, sobre las capas de barniz envejecido o restos de pintura en mal estado. Untad bien la brocha, sed generosos con el DK2 de Blatem. Hay que dejarlo actuar entre 20 y 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, con una espátula eliminaremos el gel junto al barniz. También podéis usar un cepillo metálico de púas, con mucho cuidado, eso sí, para no rayar el mueble, o un decapador manual con varias puntas para esquinas, rincones, molduras, etc. Tened en cuenta que si no sale todo el barniz, podéis aplicar de nuevo el DK2 hasta lograr eliminar todos los restos. Limpiaremos el mueble con un trapo y disolvente universal Blatem. Llegados a este punto, sobre todo si el mueble está deteriorado, es posible que encontréis pequeños defectos en la madera. Podéis disimularlos con masilla y siempre con la ayuda de una espátula. Y ahora hay que lijar la madera. Lo hacemos con una lana de acero 00, es decir, una lana muy fina. La aplicamos en las zonas curvas y en las molduras y con lija en las zonas lisas. Lijamos hasta que la superficie esté lisa y mate. Limpiad bien el polvo porque llega el momento de rematar el trabajo. Aseguraos de que la superficie de la mesita está limpia, seca y que no tiene restos de suciedad. Después, aplicad una o dos manos de selladora sintética Blatem. Para trabajar más cómodos, os aconsejamos que uséis una cubeta. Podéis aplicar la selladora con un rodillo y usar una brocha o pincel en las molduras, esquinas y rincones. La selladora deberá secarse durante un día entero. Después debéis lijar la superficie suavemente con una lija fina. Tras lijar podéis aplicar la primera mano de Blatem One-On diluido en agua entre el 0 y el 10%. Yo en este caso he escogido el color natilla, pero podéis elegir entre una amplia variedad de colores. Esperad de 6 a 8 horas. Después ya podéis aplicar la segunda mano, esta vez sin diluir, con un rodillo de lana de pelo corto. Finalmente, esperad al menos 48 horas antes de tocar el mueble. Bueno, trabajo terminado. ¿Os gusta? Lo que era un mueble viejo ha cambiado completamente de aspecto y ahora es un mueble nuevo. Antes de recoger los materiales y las herramientas, ya sabéis que tenéis que limpiarlas, esta vez
con agua. Los pinceles siempre a punto, por favor, para el próximo trabajo que tengáis que hacer. Nos vemos pronto. Adiós.